Hola mi gente linda, mi gente bella, soy Lucy Pérez, directora de Digitalia de Comunicación para la Paz, y hoy les doy la bienvenida al 5º capítulo del podcast Desafíos Digitalia, en donde estaremos hablando de desconcentración mediática y concentración mediática. Por ello, tenemos a unos invitados muy especiales, Sergio y Luis. Ellos hacen parte del equipo de Digitalia, pero bueno, dejemos que ellos mismos se presenten. Sergio. Pues bueno, encantado de estar en esta mesa con los duros de Digitalia, pero los duros también en alfabetización mediática y digital. Bueno, yo soy Sergio Alvarado Vivas, hago parte de este equipo maravilloso y mi trayectoria se concentra particularmente en estudios de comunicación. Soy doctor en ciencias de la comunicación y tengo una experiencia académica desde hace ya varios años, particularmente en temas de comunicación, en temas de comunicación digital y un poco eso me trajo aquí y por eso fantástico compartir mesa con ustedes. Súper, Luis. Un placer, Lucy. Sergio, pues Luis Javier Hernández, como decía Lucy, yo vengo de la esquina donde el río se encuentra con el mar Caribe, Barranquilla, del suroccidente de Barranquilla, y pues mi trayectoria en investigación siempre ha estado ligado a educomunicación, alfabetizaciones digitales, apropiación social del conocimiento, innovación social, y digamos que hemos estado tras bambalinas de este proyecto digital, ¿sí?, tratando de hacer un poco más comprensible qué son estos fenómenos de la desinformación, de los discursos de odio en redes sociales, sesgos, y creo que es un poco lo que vamos a estar hablando a lo largo de este podcast. Así es, y es que de verdad es un gusto compartir la mesa de podcast con ustedes en esta sesión de hoy. Y bueno, vamos a comenzar a hablar de qué es la concentración mediática. Démosle un contexto a las personas de qué va esto. Sergio. Bueno, yo siempre le cuento a mis estudiantes que hablar de concentración mediática de alguna manera es como hacernos una pregunta de dónde vienen las voces, de cómo digamos que de dónde viene la realidad que nos van construyendo en los diferentes escenarios, ¿no? No solamente el medio masivo, sino en general, pues todos los escenarios. Y lo interesante de la concentración mediática es que se normaliza que hayan muy pocas voces que nos digan qué está pasando a nuestro alrededor. Y ahí es donde la concentración mediática pues comienza de alguna manera a generar unas sombras, ¿no? Eso es como un circo, ¿no? Que a veces apuntan los focos solo a unos lugares que nos interesan y de pronto pasamos por alto esas otras penumbras. Y eso es lo que suele generar la concentración mediática, a veces intencionalmente, a otras veces de manera como un poco más accidentada. Hay como, digamos, para hacer una conclusión de esto, para la audiencia también, ¿no? Es decir, la concentración mediática es pocas personas o más bien pocos medios o pocas industrias que monopolizan un poco todo este tema de lo mediático y la información, desde luego el discurso que se pone en debate, y son muy pocos los que entonces ponen la conversación de todo un país. ¿Eso significaría la concentración mediática o estoy equivocado? Tiene mucho que ver y creo que Luis en eso me puede apoyar y es que tiene de alguna manera que ver con de alguna manera nos van agenciando temas, ¿no? Nos van haciendo como el listado del mercado, como esto es lo que usted tiene que salir a mercar, lo otro no, porque eso de pronto no está tan chévere, y eso nos lleva de pronto a un escenario donde terminamos descuidando otra parte de nuestra canasta familiar mediática y que puede ser muy valiosa, ¿no? Para enriquecer pues nuestro a mí me gusta aterrizar eso en un ejemplo muy claro, y uno se va como al estudio de audiencias radiales, que es el ECAR, que es como una especie de mapa, una fotografía de los medios en Colombia, y resulta que de los 6 primeros lugares solamente hay 3 grandes grupos que son los dueños de esos medios. Sí. Entonces tenemos, por ejemplo, la Organización Radial Olímpica, tenemos, así como la Organización Radial Olímpica, la cadena radial RCN y Prisa Media, y resulta que tenemos a gente que pasa de, no sé, la W a Caracol Radio y creen que ya están en otro medio, pero pertenecen al mismo grupo Prisa y por lo cual pues van a responder a una agenda mediática, así es, a una línea de conversación, como dice Sergio. Y otra forma de aterrizar esto es que cuando revisamos un poco las redes sociales que consumimos a diario, en el feed
¿qué es lo que nos aparece? Es una buena pregunta que plantearnos, ¿no? Me aparece Blue Radio, me aparece Caracol Radio, me aparecen otros medios como 070, como, no sé, la Liga del Silencio, Liga contra el Silencio, Datos o algunos medios alternativos o comunitarios que también generan contenido y que también hay que no solamente seguirlos, sino apoyarlos realmente. ¿Por qué? Porque resulta, y ahí podemos ir también llegando un poco al trasfondo de estos medios alternativos, y es que ellos pues tienen unos modelos no robustos de financiación y terminan pues respondiendo a las demandas o necesidades del que le pone el dinero para que se sostengan, pues porque de algo deben vivir. Entonces, a diferencia de los grandes cadenas radiales, de las grandes cadenas televisivas, estos medios comunitarios sí realmente subsisten del like, del comentario, del compartir. Entonces es interesante revisar desde nosotros mismos cómo estamos manejando ese consumo, y lo iremos desglosando un poco a lo largo del podcast, de cómo estos medios son los que terminan colocando de lo que se habla en la mesa. Porque, y este también es un ejemplo muy claro, nos sentamos a cenar y resultamos en ejercicios de autocensura. En la mesa no se habla de religión, sí, es cierto, no se habla de política. Y entonces, ¿de qué se habla? De lo que nos colocaron en el reality la noche anterior, de lo que escuché en el programa de radio de la tarde, y de esta manera se nos meten también en la forma cotidiana en la que nos comunicamos con nuestros pares. Entonces, ¿qué resulta allí? Que también es interesante de ver que los más ancianos, los mayores de las casas, pues terminan afiliándose a un puntual medio y hablar como habla ese medio y tener un referente. No es que fulanito de tal lo dijo, es que Lucy lo dijo en digital y entonces eso es palabra de Dios, ¿no? Te alabamos, Señor. Y terminamos todos como alrededor de, pero yo escucho otra cosa, yo miro otro medio y ese medio es malo porque no se parece al mío o no me dice las cosas como yo quiero que me las digan. Entonces, en la mesa sería un bonito ejercicio también empezar a retomar estos temas que normalmente son tabús y que se censuran, para que no sean los medios los que nos coloquen los temas en los que hablamos cuando cenamos con nuestros familiares. Así es que, es decir, la concentración mediática está construyendo la narrativa y el discurso que tenemos en nuestra vida cotidiana. Sí, exacto. Y que además, obviamente, crea unos sesgos en la toma de decisiones, porque claro, si yo soy una persona que va a tomar acción política, por ejemplo, en una comunidad, en una sociedad en la que quiero participar y lo estoy haciendo con base en lo que veo en los medios, en los noticieros y todo esto, realmente lo que estoy es expandiendo una narrativa que ya está creada por un grupo de medios que ya tienen unas inclinaciones, tienen unos intereses más bien, unos intereses propios, y por eso ponen su propia agenda. Esto es como, permítanme la comparación cinematográfica, esto es lo que hacían muy al estilo películas Gladiador, ¿no? Los juegos en el anfiteatro, en el Coliseo, era un ejercicio que no era un ejercicio solamente de entretenimiento, sino un ejercicio político de contarle a los ciudadanos de todos los niveles en la antigua Roma, decirle, este es el relato que usted tiene que agenciar, es como este es el bus de la victoria, ¿no? Este es el Real Madrid, este es el equipo ganador en el que usted está montado y usted tiene que sentirse orgulloso de esto. Y lo que pasa tras bambalinas no debería interesarles, ¿no? No se haga esas preguntas incómodas porque ¿para qué? No me traiga ese tema al almuerzo porque me corta ahí el flujo de verdad mira que un ejercicio chévere que pueden hacer es cerrar los ojos y colocar el canal que sea o el dial que sea y escuchar. Ese locutor me suena a tal emisora. Sí, la forma en cómo abordaron esa noticia tiene el tinte de tal medio. Y ya uno lo ve, veámoslo, al solo escucharlo, ya va marcando una identidad. Es que hacia dónde direcciona. De hecho, eso pasa con el fútbol. A mí no me gusta el fútbol, pero sí he notado que, por ejemplo, tú, no sé, están en los campeonatos de fútbol y comienzan a pasar las emisoras. Y ya tú sabes por el locutor cómo está hablando, cómo está narrando, cuál es cuál. O sea, comienzas a detectar cuál es la emisora y cuál es el locutor, porque ya hay un estilo marcado, y tal cual pasa con los noticieros, pasa con casi todo lo que se está sacando en los medios masivos que están ya en estos grupos. Y no solo eso, la gente normalmente se ajustaba en sus horarios por el programa que escuchaban. Lo hacían también los mayores con las novelas, pero en los programas de radio puntualmente uno ya sabía, a las 2 de la tarde empezaba comentando los deportes de Edgar Pérez en Barranquilla. Y ya uno se cuadraba, escuchaba el bueno, el malo y el feo, que es el jingle con el que arranca, y ya tengo que salir para el colegio. O ya viene por ahí mi papá, o ya viene fulanito de tal, ¿no? Entonces, así como antes nos
coordinaban, nos hacían nuestro reloj sincronizarlos con los programas de radio, ahorita es nuestro consumo diario. Entonces estamos entrando a redes sociales todo el tiempo y ¿de qué nos estamos nutriendo? Solo de una parte de la historia. Ya sabemos incluso cuál va a ser el relato que le pueden dar, ¿no? Algunos muy amarillistas como este de se vino y se fue, como titula Cubo, y estos medios así un poco más sensacionalistas, y otros un poco más serenos, ¿no? Sesudos, y ya uno dice, este tiene otra línea, ¿no? Decimos en la costa, este es un poco más cachaco. Un poco más cachaco. Sí. Y se nota que él todavía está allá en la costa. Sí, hay que tener el calorcito aquí en el set. Ah, chévere. Y ahí, con eso, pues la idea sería pues contarle a la gente cómo hacemos para llegar a la desconcentración mediática. Nosotros hemos sido referente a nivel Latinoamérica en este tema de desconcentración mediática. Incluso en algunos escenarios académicos se habla mucho de los ejemplos que tuvieron en Colombia en los 90, finales de los 80, puntualmente el caso de Radio Sutatensa, del bachillerato por radio, porque era un poco extraño el hecho de que uno sintonizara un programa radial de 12 a 12 y media y lo siguiera con una guía y resolviera las preguntas, como cuando uno estaba en esa clase de inglés que empezaba page 22, sí, párrafo tal, y uno iba buscando en el librito a ver qué decía, ¿no? Y este tipo de ejercicios fueron muy importantes porque dijeron, hey, esto no solamente sirve para informar, ¿no? Igual los 4 principios, según la Constitución que tiene un medio de comunicación, es formar, informar, educar y entretener. Entonces nos habíamos quedado solo en entretener. Sí. Pero con esto que llegó el bachillerato de radio, con Radio Sutatensa, nos dimos cuenta que también se podía educar y que pues muy en la línea de Freire, que es uno de los primeros que comenzó a hablar de la comunicación como diálogo, era un espacio en donde uno entraba con una tecnología, con un radio en diálogo, entonces lo escuchaba y iba resolviendo las preguntas, y esa desconcentración mediática aterrizó en los medios comunitarios, al punto que yo sé que los oyentes y las personas que interactúan con nosotros en redes pueden ir viajando por carretera y están en un departamento como Boyacá y van pasando, no sé, por Moniquirá o por Arcabuco, y de pronto colocan el radio en el televisor con un dial que ya no era, porque era el dial de Bogotá, por ejemplo, ya no es el mismo de Tunja, y entonces se le cruza una emisora comunitaria y escucha algo como Sergio Alvarado se solicita a las 2 de la tarde porque tiene cita médica, viene fulanito de tal, doctor especializado en tal cosa, y aún existe pleno siglo XXI, y claro, pues la penetración de internet todavía no es muy fuerte en Colombia, sobre todo en estas zonas rurales apartadas, y los medios comunitarios sirven como para desconcentrar. La gente que no tiene tiempo, que trabaja todo el día o que es jornalero, pues no va a estar con un televisor sintonizando RCN o Caracol, está con el radiecito. De hecho, esa reflexión que haces de estos hitos, de hecho, cuando uno revisa a nivel Latinoamérica hitos, probablemente siempre uno se encuentra al lado de Radio Sutatensa uno que a mí personalmente siempre me parecía maravilloso, que son las radios mineras en Bolivia, sobre todo por lo que marca sí. En términos de gente que, si a mí me dicen ahora mismo que un grupo de mineros se organizó y en poco más de 2 décadas lograron tener una red de algo así como de 25 emisoras que defendieron, incluso muchos de ellos poniendo en riesgo sus vidas, porque había también unos temas políticos en el país en varios de estos momentos, y ellos se dieron cuenta que pues un minero no es solamente, al igual que un jornalero, pues no solamente es como alguien que está mirando allí todo el tiempo como al piso y cada, sino que tiene un montón de riqueza en diferentes niveles, y eso es ese tipo de, digamos que matices es lo que hace muy, muy, muy valioso, porque nos dieron como un giro de a las personas que pueden tener muchísima ocupación en sus trabajos, en sus oficios, aún así ellos tienen muchísimo para comunicar y muchísimo para tejer entre ellos y de enseñarnos de paso a nosotros. Entonces ahí es lo valioso de esos antecedentes. Lo interesante de eso también es que además, siguiendo un poco con la línea que están planteando, es que no es solamente en radio o en televisión tradicional o en la televisión que hacemos esta desconcentración con los medios comunitarios. También están estos líderes de opinión en escenarios digitales, los que llamamos también influencer, también, o sea, hay una cantidad de escenarios en los que también se está desconcentrando precisamente todo lo mediático. Algo tan simple como el perifoneo en un pueblo alejado, es decir, en la Colombia profunda, es más efectivo el señor en la bicicleta con una bocina que va contándole a la gente, pues obviamente todo lo mediático del pueblo.
Y esto hace que también se esté desconcentrando mediáticamente pues toda la información. Alguna vez haciendo un trabajo, un proyecto personal sobre la historia del ferrocarril en algunas partes de Cundinamarca, yo hablaba con algunas personas que habían tenido una cercanía con lo que significaba tener una estación en un pueblo, una estación del ferrocarril, y ellos siempre hacían notar la importancia, por ejemplo, del espacio físico, no solamente como el parque, la plaza pública, así como muy de la arquitectura española que heredamos, sino en general cómo se iban creando de una manera muy natural algunas dinámicas alrededor de los espacios, y esos espacios físicos se volvían también medios comunitarios a su manera, o medios populares, y cada uno iba como entretejiendo algunas maneras de disfrutar el espacio, incluso de crear su historia. Muchos historia oral que desafortunadamente va desapareciendo con el tiempo, pero otras que se van transformando en experiencias como las que nos ha señalado Luis, ¿no? Que ahí creo que es donde está lo interesante de marcar que lo físico son espacios también o medios de comunicación, lo público, y también esa oportunidad, ¿no? De que la gente ahora se da cuenta. A mí me parece maravilloso haciendo esos matices, ¿no? Del influencer que me puede enseñar. Yo les cuento una anécdota. Yo preparé el nudo de corbata para mi sustentación de doctorado, creo. Sí. Yo lo hice a través de un youtuber que enseñaba. Yo no sabía que había un abanico de tipos de nudos, yo no lo sabía, y con él aprendí a hacerlos parcialmente. Yo creo que ya se me olvidó, Okay. pero encontrar eso, ¿no? En alguien que yo nunca he visto, porque además no mostraba el rostro, no era importante en su narrativo, sino decir, oiga, yo voy a compartir algo que puntualmente le va a transformar su vida para que no se angustie, ¿no? Entonces eso me parece maravilloso, ¿no? Que existan esas posibilidades de que cualquier persona en ese mapa que nos señalaba Luis, que de pronto hay como unos nodos, allí unos nudos muy grandotes, pues que uno se dé cuenta que puede ir tirando la cuerda a otros nudos que quizás son más pequeñitos, pero que luego pueden volverse tan o más grandes que los de un medio masivo, y eso es fantástico, esa oportunidad que tenemos en estos tiempos. Interesante. Con esto nos vamos a un corte de comerciales en donde vamos a ver una de estas experiencias. Aquí regresamos a la conversación que tenemos en nuestro podcast Desafíos del programa Digitalia. Y ahora tenemos un nuevo invitado y es Farid. Farid, preséntate. Hola Lucy, Lucho, Sergio. Está chévere la mesa, me gusta mucho. Estoy desde allá arriba viéndola allá en el gallinero, que le llamamos el gallinero segundo piso. Está lindo, está todo muy lindo. ¿Cómo están? Bienvenido. Que tú no lo dices, Farid es el creador de Digitalia. Entonces es creador, investigador de Digitalia, y por eso también está en esta mesa hablando precisamente de estos temas tan importantes. Bueno, pues vamos a darle. Que además yo sí quiero aprovechar para hacer una anotación, y es de que hoy tenemos 3 costeños y un rolo en esta mesa. Eso es chévere. Aquí con plano general, que nos comenten entonces en las redes cuál de los 4 así abuelo de pájaro es el rol. Algo así como adivina quién es el rolo. Sí. Bueno, entrando en materia con el tema, quisiera que hablemos un poco de eso que hace Digitalia, precisamente, o bueno, esos módulos que se vienen además para 2025, que van a hacer que crezca esta desconcentración mediática en territorio y que va a tener mayor cercanía con medios comunitarios, con las organizaciones sociales, entre otros. Bueno, digamos lo que Digitalia tiene entre sus sabores 2 propuestas que nosotros le llamamos módulos, ¿no? Sí. Uno de ellos es el REDI, que es la Red Nacional de Educomunicadoras, y lo digo en femenino porque le vamos a apostar a que la gran mayoría sean mujeres. Ok. La idea de la cosa. Y el otro es Colaboratorios, que es la Red Nacional de Laboratorios, digamos lo de aprendizaje, que a través de métodos bootcamps puedan ofertar o ofrecer una propuesta educomunicacional basada en tecnologías, IA, alfabetización mediática, informacional, tecnologías comunicacionales, etc., para elevar competencias y habilidades. En esos 2 juegan las organizaciones un papel vital. Una de las propuestas nuestras es de que Digitalia, como se concibe como un ecosistema, debe tener en su modularidad
Es decir, en sus sabores, unas tácticas muy concretas orientadas a poblaciones también muy específicas. Sí, claro. Además de que Digitalia es garante de alguna manera de hacer cumplir el Plan Nacional de Desarrollo, Colombia Potencia Mundial de la Vida, cumplirlo en los aspectos de enfoque diferencial y promoción también de las diversidades en el país. En ese orden nos hicimos una pregunta, ¿no? Nos hizo una pregunta, bueno, el ecosistema, ¿cómo hacemos para fortalecer las capacidades comunicacionales a las organizaciones sociales, populares, comunitarias, etc.? Ahí nace la necesidad, o más bien la iniciativa de construir una red de laboratorios. ¿Qué significa en últimas? Bueno, tenemos organizaciones comunicacionales en el país, hay cientos, hay miles, tal vez más de 3.000, más las de las organizaciones de la sociedad civil que también generan acciones comunicacionales digitales. Es decir, son personas y son organizaciones que saben comunicar porque de alguna manera pues, han sobrevivido a la concentración mediática. Y eso no es más nada sino prueba de que han hecho muchas cosas resilientes, obviamente, para poder sobrevivir en un escenario tan agresivo, tan concentrado, ¿no? El tema y la pregunta es, en últimas, comunican mucho y durante mucho tiempo. ¿Pueden hacerlo mejor? Pueden hacerlo mucho mejor. Y para que lo hagan mucho mejor, entonces tenemos una barrera. Y es que los conocimientos, por ejemplo, en transmedia, son conocimientos muy caros. Porque las personas puedan acceder a una especialización, a una maestría en transmedia, tienen que colocar unos presupuestos extraordinariamente altos, a no ser que tengan la suerte, obviamente, que estén becados. Pero como estamos hablando de que el conocimiento es derecho y nosotros tenemos un compromiso con el acceso abierto, entonces tenemos una propuesta que es Colaboratorios, que es la propuesta concreta para que las organizaciones del país eleven sus capacidades y sus habilidades a través de bootcamps, talleres, 7 ciudades con instructores e instructoras, digamos, de gran alto nivel, para que ahí a través de métodos, porque eso es importante, el bootcamp es un método bien concreto que permite que la gente aprenda haciendo sobre retos bien concretos y asimismo, pues, digámoslo, poner en esos ejemplos que como resultado puedan ampliar el radio de influencia de comunicación y la experticia y las capacidades para que es eso, se amplíe el radio de su voz, de su discurso. Ahí hay un punto, entonces Colaboratorios, ahí hacemos un match, ¿no? Es decir, Colaboratorios de Digitalia es el espacio natural para las organizaciones de sociedad civil del país para que aprendan a muy alto nivel y como debe ser, de forma obviamente gratuita, porque es su derecho y esto es presupuesto público y está orientado para eso, para que las organizaciones se fortalezcan. Que además ahí también se conecta con todo lo que se hace desde academia, porque academia también va a tener una plataforma e-learning para el aprendizaje precisamente de toda la ciudadanía, incluyendo a estas organizaciones. Bueno, pero entonces, pues ya como abriendo un poco más este tema, hay una diversidad en las comunidades en territorio, es decir, cultural, en edades, en diferentes factores. Pero además de eso, también es tener una libertad de expresión a la hora de comunicar. Y esto es obviamente la participación que tienen los medios comunitarios alternativos y demás. Digitalia, con toda la campaña nacional de A mí para ti, también está fortaleciendo esto, como otras iniciativas que también tiene este gobierno del cambio. Entonces, dentro de ese contexto, hablemos de la importancia que tiene precisamente fortalecer a estas comunidades, a estas organizaciones sociales y a los medios comunitarios y alternativos. Lucho, ¿qué tienes ahí para decir? Fíjate que podemos empezar muy en línea de esto de generar capacidades, de fortalecer competencias, con un marco que la UNESCO nos ayudó como a aterrizar en el marco de esta desinformación que habitamos, de esta infodemia, de este mar al que nos exponemos de información. Dijo, pues aterricémoslo en 5 campos o en 5 competencias que nos ayuden a decir, bueno, aquí vamos a irlo aterrizando, ¿no? Y estas competencias son importantes porque, ¿qué ocurre si yo quiero ser un influenciador en redes sociales, pero no respeto la dignidad del otro y entonces cometo bromas muy pesadas en público para ver tú cómo reaccionas para ganar visualizaciones? Y cuando entiendo entonces que sí tengo derechos, pero pues la otra persona también tiene derechos y los míos llegan hasta donde empiezan los de él. Así es. ¿Y qué ocurre? Que tristemente por estas dinámicas que tenemos de virtualidad no entendemos que como habitamos nuestros entornos digitales debemos también habitar nuestros entornos físicos, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que
yo termino insultando a Sergio por un comentario en Facebook. A mí me encanta entrar a las publicaciones a ver Por ser rol. y entonces decían, no, que fulanito de tal le dijo tal vaina y como al otro le dice, tú eres un ignorante porque tú no debes decir esto. Pero terminamos como que entrando en esos roces cuando estaríamos perfectamente tomándonos un café o una cerveza sentados en una mesa, hablando de la misma temática y sin caer en esas rencillas. Porque creemos que como es virtual, entonces no tengo responsabilidades. Yo puedo hacer lo que me dé la gana porque no tengo alguna restricción. Entonces este marco de competencias, que es alfabetización mediática e informacional, lo que nos permite es decir, listo, vas a generar contenido, sí, vas a ser un prosumidor, es decir, vas a producir el contenido que después vas a ver y que vas a replicar y demás. Pues entonces hagámoslo bien, hagámoslo de una manera sensata, generemos un sentido de responsabilidad hacia el uso de la información y la forma en cómo yo habito estos entornos digitales. Son 5 competencias básicas: acceso, análisis, reflexión, creación y acción. Desmenucemos un poquito de forma muy rápida. Cuando hablamos de acceso es cómo yo tengo acceso a la información. Con un dispositivo móvil propio, o tengo que esperar a que me lo presten, o debo esperar una recarga porque no cuento con un paquete de pospago, o en mi casa no hay internet. Ya estamos colocando barreras que son brechas en realidad de acceso a la información y que hacen que, por ejemplo, una persona en un estrato muy bajo, en un sector vulnerable de una ciudad con mayor cobertura rural que urbana, no pueda acceder a la información que sí alguien que está en Bogotá, no sé, en Los Rosales o en algún sector de clase alta. No tiene las mismas recursos, no tiene las mismas condiciones. Entonces el acceso es importante saberlo porque en mi línea, lo que decía Farid, muchos no tienen el presupuesto para pagarse una preparación, una formación, y es allí donde encuentran justificación este tipo de iniciativas o de apuestas. Es colocarle a la gente, democratizar el conocimiento para que puedan entender que existe una competencia a mí, que es el acceso, cómo yo tengo acceso a la información, si tengo derecho o no a ello, y pues sí, claro que lo tiene y debe exigirlo, ¿no? Por eso me gustaba mucho la palabra garantía. Programas como Digitalia es garante de que se cumpla ese derecho, es decir, así sea un mínimo posible de conocimiento, están teniendo acceso. Claro. La segunda me encanta porque es el análisis. Entonces yo listo, accedo a la información, tengo una forma de llegar a internet, tengo un dispositivo móvil propio, tengo un computador, un ordenador en casa, pues ahora ¿qué hago con esa información? ¿Qué fuentes estoy viendo? Me está hablando de algo que está generando en mí emociones que de pronto no son las apropiadas, que me están llevando a cometer acciones que después van a llevar en contravía la dignidad de otro. Cuando analizo eso, ya tengo el sentido de responsabilidad que hablaba un poco antes. Ya en esa línea de analizar la información a la que tengo acceso, pues reflexiono, que es la tercera competencia. Sí. Ahora, ¿hasta dónde puedo yo correr esa línea y que cada vez es más difusa entre cómo yo me comporto en redes y cómo me comporto en la vida personal, ¿no? Entonces, el reflexionar me da un sentido crítico. ¿Qué es la narrativa que yo estoy construyendo? Y yo sé que muchos lo hacemos cuando entramos al feed de Facebook después de compartir memes y ver, este tuvo solo 4, vamos a archivarlo porque no puedo dañar mi imagen de influencer, ¿no? Y entonces aquí y ves al perfil de otra persona que quieres stalkear o chismosear y entonces a esta persona le gusta Jorge Drexler, por ende le puede gustar también otros cantautores que sean uruguayos, le gusta cierto tipo de música, comparte cierto tipo de memes. Quiero entablar una conversación con esa persona, pues le contesto un meme o le envío un meme similar a los que comparte, ¿no? Entonces ese sentido crítico permite que el análisis y el acceso a la información sea un poco más consciente y más sesudo en nuestras interacciones. Eso nos lleva a la cuarta competencia, que es crear. Ya una vez tengo acceso, analizo, curo el contenido, reflexiono en torno a mi situación, cuál es la posición que yo estoy tomando, qué narrativa o discurso quiero fortalecer o iniciar, porque también podemos iniciar diálogos virtuales a través de la forma en cómo nosotros compartimos el contenido, ¿no? Y en creación a mí me gusta siempre señalar 2 cosas. Nosotros por creación nos vamos a que soy el influencer, el periodista soy yo y coloco la cámara frontal y denuncio. Pero ¿qué ocurre si entendemos que no solamente creamos cuando producimos, sino también cuando replicamos? Y lo hacemos mucho. Vimos la publicación en Facebook y ni siquiera colocamos un comentario nuestro, sino que lo replicamos. ¿Y qué estamos dando como mensaje interno? Ahí está como en subtexto. Pues yo estoy de acuerdo con lo que se dice en esta publicación. Sí. Esto dice perfectamente lo que yo pienso. Lo apoyo totalmente. Y podemos estar reforzando estereotipos, podemos estar reforzando estigmas, ¿no? A través de lo que estamos compartiendo. Eso también es una dimensión de la creación y de nosotros como prosumidores en esta era digital hipermediada que habitamos, ¿no? Y finalmente, pues acción,
que a mí me gusta más llevarlo hacia la participación y es ya consciente, ya analizo, ya tengo un sentido crítico de la información a la que tengo acceso, soy consciente de que creo no solamente cuando produzco, sino también cuando replico y comparto, pues tengo una participación un poco más sensata, que respeta la dignidad del otro, que para mí pues la dignidad de una persona es lo que la soberanía es al pueblo. Entonces si yo respeto la dignidad del otro, soy garante de sus derechos y pues tenemos las mismas instancias, ¿no? Un diálogo paritario, volviendo a Freire con el diálogo de la educomunicación, ¿no? Entonces en esa paridad nos entendemos, pero debemos todos fortalecer esas competencias para que nuestro ejercicio sea sensato, no sea para anular al otro, para anularlo, tú piensas diferente, entonces tú no tienes razón, sino, hey, yo estoy viendo un 6, tú estás viendo un 9, podemos los dos estar teniendo la razón. Veamos entonces a cómo nos ponemos de acuerdo. Y eso es lo más complejo, que aquí peleamos hasta cuando estamos de acuerdo. Es una manera de cómo nosotros afrontamos la información, cómo la gestionamos, la manipulamos y cómo nos comportamos en estos escenarios digitales. Eso es interesante porque de alguna manera también eso nos está permitiendo, es decir, estos pasos nos permiten humanizar estos escenarios digitales. Porque el problema ha radicado también en que, claro, como muchas veces pues, no nos mostramos, entonces se genera un distanciamiento emocional. Y por eso a veces creen que hay derecho a decir cosas que pueden herir al otro. Pero precisamente en la medida en la que se analiza, bueno, se accede, se analiza, se reflexiona, se crea y se acciona, pues desde luego hay un proceso completo en donde se estaría humanizando estos contenidos, en donde también nosotros comenzamos a experimentar unas emociones distintas que nos permiten también ya en esta tierra digital también ser humanos y crear comunidades y crear amistades y diálogos en donde realmente hay un criterio o un pensamiento crítico que va a permitir unos diálogos más responsables y éticos. Dejar de vernos como usuarios y entender que hay personas detrás de ese avatar. Así es. Y de acuerdo, un punto clave que yo creo que es ese, el marco que tiene Digitalia, y es el marco de paz mediática. Es decir, vivimos hay una cierta idea de la discontinuidad. Creemos que lo análogo es lo real, lo virtual es mentira o es simulación. Sí. Sí. Pero lo que tenemos son extensiones del mundo, digámoslo, de los átomos que se va al mundo de los bytes, pero no hay una ruptura, no hay una discontinuidad, eso es una fantasía. Lo que hay es una reproducción de un conjunto de prácticas, y lo que tenemos, por ejemplo, es un país en guerra, 60 años en guerra, con esfuerzos cada tanto de ir hacia la paz. Este gobierno le está apuntando a eso, a ir hacia la paz cuesta un montón, y tenemos redes incendiadas. Y no es tan popular. Claro, y se vuelve impopular esas apuestas. Sí. Las redes incendiadas, la lógica también de estigmatizar el concepto de eso que llaman peyorativamente la polarización, ¿no? Que en últimas es la conversación también, antípodas. Muchas veces el problema no es tener un punto de vista que no, o que sea diferente al de la otra persona, porque detrás del concepto de polarización hay una estigmatización de la diferencia de la argumentación. El problema es cómo dirimo yo de alguna manera mi consideración cuando no coincide con la de la otra persona. Entonces tenemos unas redes tremendamente agresivas, sistematizadas, con un montón de agentes artificiales o sintéticos que intentan constituirse como ejércitos para machacar, desaparecer la opinión de las otras personas o sus expresiones ciudadanas. Digitalia, cuando plantea un principio, porque es un principio axiológico, es un principio ético, es un principio militante ciudadano, es decir, eso hay que jugarlo en el marco de la paz mediática, y la paz mediática tiene un método frente a ese tema. Bueno, la no estigmatización, eso es uno de esos métodos. La otra parte obviamente es no peyorativizar la conversación, suponer que la otra persona, cuando no está de acuerdo conmigo, entonces la otra persona es torpe, es tonta, y un montón de adjetivos calificativos o descalificativos. Es decir, hay que bajarle, digámoslo, la dimensión o la temperatura a ese tipo de prácticas, y más bien hay que elevar la discusión, la conversación, con buenas maneras, con buenas formas, llamémoslo así, con buenas prácticas, con buenas tácticas. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que este colaboratorio no es un espacio, no estaría pensado hacer un espacio eminentemente de instrucción, no, es un espacio, digámoslo, mixto o híbrido. Hay unas formas de aprendizaje basadas en principios axiológicos.
porque tenemos escenarios graves en los ambientes digitales y entendemos que lo digital también muchas veces es usado como palanca para alterar escenarios en el mundo de los átomos, golpes de Estado, levantamientos, muchas veces estigmatizaciones mediáticas que terminan con el asesinato de seres humanos, es decir, una persona que dice, no, es que tú eres tal cosa y tal, o tú trabajas para determinado tipo de organización X y a los 2 o 3 días terminan asesinando a la persona. Es decir, están pensando de que lo digital es un arma de combate y es un arma mami, de Mira todo el bololó que se armó con el señor Diego cuando estaba colocando los cables de los teléfonos en todas las casas de este capítulo. Porque justamente lo pudieron haber linchado. Para que quede claro, ¿no? Capítulo 5 de la serie en línea de Digitalia. Epa, sí, para que nos sigan ahí viendo. Y fíjate que a él lo pudieron haber linchado fácilmente, no pudo haber retornado a su casa por un chisme que se inventaron de que estaban comunicándolo, ¿no? Sí. Y al final, con una frase sencilla, aterrizó a la verdad, que termina siendo una, ¿no? Pues, ¿desde dónde me estás llamando entonces? ¿No? ¿De dónde me está entrando entonces la llamada? Sí, así es. Es decir, y el gran Diego Vélez pues lo interpreta de forma, digamos, espontánea, porque él lee el guión, entonces sale de una a hacer la actuación, que es natural, no sabes dónde me estás llamando, o sea, yo creo que tú que me estás llamando ahí, ¿verdad? De acuerdo. Todo el mundo en el set se echó a reír cuando Diego salió con esa frase, porque efectivamente es conducente, es como la idea de la cosa. Así es. Bueno, Sergio, frente a lo que hemos estado hablando, ¿cuál es tu opinión? No, yo quería simplemente agregar que Digitalia tiene algo maravilloso y es, hay un concepto que a mí me encanta de un autor tunecino que se llama Pierre Levy. Y él habla de la inteligencia colectiva. Primero, para hablar en principio de las culturas que se mueven en lo digital, pero siempre marcando que eso está anclado a una serie de ideas y representaciones en los mundos tangibles, que como muy bien decía Farid, pues como que todavía hay esa dicotomía para muchos de que eso es lo real y lo otro es solo simulación. Él dice, ojo que en eso que usted puede considerar una simulación, en realidad hay una serie de ideas y representaciones que le dan, como lo mencionaba Lucy hace un momento, le da temperatura a los medios, le da temperatura a esos canales y a esos circuitos, y es un poco como la intención de Digitalia como garante, ¿no? Y es promover una inteligencia colectiva donde no necesariamente hay un ejercicio homogéneo, sino en realidad la inteligencia colectiva que siempre promulga, y él habla mucho sobre lo que sucedió en su momento con la primavera árabe, y donde cada país digamos que reconoció qué tipo de democracia era la que estaba viviendo y si era una democracia, y cada uno actuó con sus organizaciones sociales de la manera que lo consideró necesario, algunos yendo hasta las últimas consecuencias, otros siendo más medidos, pero en cualquier caso esa inteligencia colectiva siempre está como muy aliada a algo que dice un excéntrico autor que se llama Howard Rheingold. Digo que es excéntrico porque creo que es de origen texano y es así como muy rimbombante, y él siempre habla de las multitudes, pero las multitudes no pensándolo como una turba que no es inteligente, sino al contrario, que es pensante en medio de la diferencia, ¿no? Y hay un montón de ejemplos que uno puede encontrar donde la gente se digamos que confluye en un lugar que puede ser digital o no, y eso creo que se promueve a través de Digitalia, puntos de encuentro. No importa que tengamos diferencias o ideas disímiles ante una realidad. Aquí creo que lo importante es sentarnos a conversar, a aprender y a decir, bueno, y cómo construimos, ¿no? En medio de las diferencias, y ese es quizás uno de los grandes retos, pero creo que en eso estamos, ¿no? Y en eso estamos, creo que aportando todos desde este proyecto que es maravilloso. Bueno, mi gente linda, esta información la podrán profundizar en nuestras redes sociales, @digitalia_col, y en nuestra página web, que es digitalia.god.co. Educomunicación para la paz. Ministerio TIC,